A ver, financieros, vamos a ver este tercer video con relación a las facultades de la autoridad tributaria, de la autoridad fiscal, como le llaman, y desde luego que van a advertir ustedes en el propio código mucho más facultades de las que ya hemos señalado en el primero y segundo video, y desde luego derivado de una fracción específica con relación a artículo específico van a advertir que va a poder a su vez practicar u ordenar que se practique un avalúo o que se practique una verificación física de qué, pues de toda clase de bienes, ¿verdad? Dijimos que durante la visita domiciliaria también podía revisar bienes y desde luego de lo anterior en este caso con relación a la verificación física y con relación, ¿verdad?, al avalúo, pues lo anterior podrá ordenarse o practicarse incluso durante el transporte, es decir, durante el tiempo en el que de alguna manera se van transportando ya sea esas mercancías, esos bienes, pues se va a poder practicar ese avalúo para que ya cuando lleguen con la autoridad pues no les sorprenda. Desde luego del estudio de la siguiente fracción lo que van a encontrar ustedes es que la autoridad va a poder recabar de los funcionarios y recabar de los empleados públicos en su caso y recabar desde luego de aquellos que tienen fe pública, o sea de los fedatarios. ¿Qué cosa? Pues los informes, ¿verdad? Los datos que posean derivado de la misma visita domiciliaria o derivado de algunos que tuviesen con antelación y todo lo anterior con motivo y derivado de sus facultades y funciones. Desde luego, esto cuando dice, ¿verdad?, todo lo anterior con motivo de sus funciones, la pregunta sería, ¿en qué momento, verdad? En cualquier momento relacionado que a la visita, antes, después, cuánto tiempo después y todo eso requerimos de precisarlo correctamente. Naturalmente que ustedes lo que van a poder advertir a ese respecto es el hecho de que van a encontrar algo muy interesante conforme a la siguiente fracción y la facultad de la autoridad es que va a poder practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, desde luego aquellos donde lleven, ¿verdad?, ese sistema autorizado para llevar a cabo su contabilidad y naturalmente va a poder, pero no dice en específico, ello dice en específico practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, es decir, a través de qué medios. No se confundan con revisiones a los sistemas electrónicos, sino revisiones electrónicas que cabe en los dos casos, ¿verdad? Va a poder también practicar las revisiones electrónicas a los responsables solidarios, ya dijimos quiénes son los responsables solidarios, y lo mismo con relación a los terceros, con ellos relacionados. ¿Con quién? Pues con los contribuyentes y con los responsables solidarios. De lo anterior siempre estará basado, ¿verdad?, en un análisis de la información y basándose en el análisis de la documentación pues que obra en poder de la autoridad, porque si no estaría partiendo de cero, como verdad, como cuando hablábamos de los presupuestos base cero, que eran imposibles, pues aquí la autoridad sabe que eso es prácticamente imposible, aunque no se le parezca tanto, y desde luego pues va a partir, ¿verdad?, de la documentación que tenga en su poder, ya sea sobre uno o más rubros, no sé lo que diga la visita domiciliaria, pero debe estar siempre debidamente fundada y motivada. Desde luego, sobre conceptos específicos, ya sea de una o varias contribuciones. Si me quieres revisar de más, bueno, pues habrá que ver si estás incurriendo en la ilegalidad a ese respecto con relación a la visita domiciliaria. O en qué momento estamos hablando o en qué momento pudo recabar esos datos, esos informes, ¿verdad? Recuerden que ahí no se deben de confundir porque la autoridad a veces sin necesidad de llevar a cabo esas facultades, ¿verdad?, de verificación o de comprobación, en cualquier momento puede pedir ciertas cosas y entonces ahí no está ejerciendo directamente esas facultades. Desde luego, cuando ustedes leen el segundo párrafo de la propia fracción y dice precisamente lo que estamos manifestando, que las autoridades podrán ejercer esas facultades, lo pueden hacer conjunta, lo pueden hacer indistinta o sucesivamente, entendiéndose que a partir de ese momento se inicia el ejercicio de sus facultades con el primer acto que se notifique al contribuyente. Entonces, ¿cuándo voy a saber que sí ya empezó a realizar esas facultades? Pues a través de la notificación, que debe de venir verdaderamente bien fundada y bien motivada. Desde luego, hay que entender a este respecto y para que ustedes no lo pierdan, porque acuérdense que vamos hacia el entendimiento, hacia la comprensión de lo que para todos nosotros pues sería, ¿verdad?, en este caso que
pues los delitos fiscales, los delitos tributarios. Y para que a ese respecto no nos perdamos, pues estamos haciendo todo este ejercicio de tal suerte de que de alguna manera pues al rato no se pregunten, oye, no lo dijo, no lo comentó. ¿Qué es la pérdida fiscal? ¿Qué es el saldo a favor de otros ejercicios? Y entonces cuando ustedes revisen esta fracción y este siguiente párrafo de la misma fracción, van a ver que se establece que en los casos de que la autoridad fiscal esté ejerciendo sus facultades de comprobación, ¿sí?, previstas, ya dijimos en qué fracciones, ¿verdad?, segunda, tercera, cuarta y novena del artículo en comento, desde luego en el ejercicio revisado podemos advertir que se pudieron haber disminuido, ¿verdad?, pérdidas fiscales o se compensaron saldos a favor en ese sentido, y a ese respecto pues lo que ustedes van a tener que estar muy cuidadosos es que la autoridad en ese mismo momento va a poder requerir al contribuyente dentro del mismo acto. ¿Qué acto estamos hablando? Pues ya sabemos, ¿verdad?, de comprobación, a través del cual está comprobando todo lo que ya dijimos, los documentos que comprueben precisamente y con lo que acrediten de manera como fehaciente el origen y la procedencia, ya sea de pérdida fiscal o ya sea de saldo a favor, lo que quieran, en los dos extremos, ¿verdad?, independientemente de que el ejercicio en que se haya originado el mismo. No me importa, a mí nada más ahorita acredítamelo. Yo no te estoy revisando con relación directamente porque mi orden de visita, ¿verdad?, mi visita se establece en estos términos, pero fíjate que encontré lo siguiente. ¿Qué encontré? Pues ya vimos, ¿verdad?, encontré pérdidas fiscales o encontré que estás compensando, ¿verdad?, saldos a favor, y en este caso, bueno, pues ya encontré también que tuviste pérdida fiscal o que tuviste saldo a favor, y en ese sentido, pues simplemente acredítamelo. No se vayan a ir luego a los recursos, no se vayan a ir luego a los amparos, asesores fiscalistas, porque está facultada la autoridad en ese sentido, independientemente de que lo que diga el documento con relación a la orden, ¿verdad? Y a ese respecto dice, ¿y dónde dice? Pues hay que estudiar precisamente el código. Yo ya les digo, ya pueden tenerlo por hecho y por confirmado, y naturalmente pues en su momento ustedes ya le darán, ¿verdad?, el fundamento legal que corresponde a ese respecto. Entonces seguimos, desde luego que todo esto, ¿verdad?, independientemente del ejercicio que haya originado la misma que, pues la misma visita, la misma orden de que, pues de comprobación, en esa estamos, ¿verdad?, y sin que dicho requerimiento en este caso se considere como un nuevo acto de comprobación. Por lo tanto, pues no van a valer ahí sus recursos, sus amparos confundidores para los efectos de ganar un poco más. Desde luego, pues en esto hay limitantes, ¿verdad?, como en todo, sobre la pérdida, no del saldo, ¿verdad?, solo de la pérdida en otros ejercicios, en la revisión que están haciendo. Y desde luego, la revisión en que las pérdidas fiscales se efectúen, las autoridades fiscales solo las van a tener para efectos de ¿qué? Para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. Solamente para esos efectos. Obviamente que si yo veo diferencia, ¿verdad?, que si yo veo, le podemos decir discrepancia, cuidado con los conceptos, ¿verdad?, porque no nada más es utilizarlos aquellos que se ponen y qué es evasión y qué es discrepancia y qué es defraudación fiscal. Cuidado con todo eso, lo tienen que precisar muy bien. Y desde luego, ya por último, del estudio del siguiente párrafo con relación a la misma fracción y en el mismo código, las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones que ya habíamos señalado, ¿verdad?, la 2, la 3, la 9 en este caso, si llegan a detectar hechos, detectan omisiones, y en este caso ya sea los hechos o las omisiones pueden entrañar un incumplimiento, ¿verdad?, o sea, de él se desprende un incumplimiento en el pago correcto de las contribuciones. Fíjense lo que dije, en el pago no nada más de las contribuciones, en el pago correcto de las contribuciones, pues van a poderlo informar, ¿verdad?, por medio de ¿qué? Pues del buzón tributario. ¿A quién? Pues al contribuyente. ¿Pero en qué momento? Pues en el momento que durante, antes o después, no pasa nada. Es facultad de la autoridad en ese sentido, o también lo pueden hacer no nada más al contribuyente, sino a su representante legal. Y en el caso
o tratándose de personas no físicas y no morales, pues desde luego a sus órganos de dirección por conducto de aquel. ¿Quién es aquel? Ay, pues su representante legal, ¿verdad? Y entonces en ese sentido pues ya tenemos este dato, les agradezco, me pongo a sus órdenes y ahora sí ya con un poquito, hay mucho que decir respecto de las facultades de la autoridad tributaria, de la autoridad fiscal, hay muchísimas cosas, hay infinidad de dialéctica, ese sentido, hay de infinidad de hermenéutica que he hecho a ese respecto, pero desde luego con esto ya hago la introducción para poder pasar a lo que podría de alguna manera interesarles en materia de delitos tributarios, de mal llamados delitos fiscales. Me pongo a sus órdenes, Alex Paz y PG Lawyers están para servirle. Que tengan muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta pronto.